Hoy te platicaré del operativo conjunto de la Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos para detener a narcos en alta mar. En este video te contaré del polémico dirigente del PRI premiado por el Senado de República Dominicana, de las 10 ciudades más inseguras del mundo y de un operativo conjunto hecho entre autoridades mexicanas y estadounidenses para detener un megacargamento de droga en alta mar. Bienvenidos al Caporal del 22 de febrero, comenzamos. Por esta fotografía, dos policías del municipio de Acatlán, estado de Hidalgo, fueron suspendidos. Esta imagen fue difundida en redes sociales. Jóvenes presuntamente ingiriendo bebidas alcohólicas fueron fotografiados a bordo de una patrulla a cargo de dos agentes. Tras la difusión de esta foto, el ayuntamiento informó que se obligó al titular de seguridad pública local a investigar el contexto de la imagen, tras lo cual las autoridades determinaron suspender a los dos municipales de esta patrulla durante varias semanas. En su defensa, los agentes aseguraron que la foto fue tomada en la laguna de Supitlán y que estos jóvenes los obligaron a trasladarlos a la cabecera municipal. Sea por el motivo que sea, en esto usan nuestras patrullas. Habitantes de República Dominicana tienen que saber esto. Miren, él es Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Un partido que ocupó la presidencia de México por más de 70 años, que regresó al poder del 2012 al 2018 y ese gobierno, encabezado por Enrique Peña Nieto, estuvo envuelto en varios escándalos de corrupción. Bueno, en el último año han sido exhibidas grabaciones y chats de WhatsApp de Alejandro Moreno, en donde presuntamente reconoce que empresarios le han dado a su partido dinero fuera de la ley, que el PRI se ha beneficiado ilegalmente de contratos en el sector farmacéutico, que ha pagado por campañas de desprestigio en contra de sus opositores, que ha extorsionado a proveedores para que apoyen al partido, que ha ocultado la compra y venta de inmuebles para eludir impuestos y que incluso ha pagado a medios de comunicación y a periodistas, entre muchas otras cosas. Él no ha pisado la cárcel porque es diputado y tiene fuero, y dos, porque el gobierno en turno ha preferido usar esas grabaciones obtenidas ilegalmente para obligarlo a que vote en favor de sus reformas y no para presentarlo ante la justicia. Bueno, esté o no en la cárcel, hoy Alejandro Moreno, Alito Moreno, como se le conoce mejor, recibió un reconocimiento del Senado de la República Dominicana por su carrera política en favor de la democracia, por su trabajo en favor de México, de sus ciudadanos y de la democracia en el mundo. En verdad, dominicanos, no saben a quién le acaban de entregar este reconocimiento. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, ACE, ha publicado la lista de concentraciones urbanas con más de 300,000 habitantes, concentraciones urbanas más peligrosas del mundo. La noticia es que por sexto año consecutivo una ciudad mexicana encabeza la lista. Y la otra noticia es que de las 10 ciudades más violentas del mundo, 9 se encuentran ubicadas dentro del territorio mexicano. La lista es esta. Comienzo por el lugar 10, que es Acapulco, con 65.55 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. En el lugar 9 se encuentra Ciudad Juárez. En el 8, Nueva Orleans. Es el único lugar de Estados Unidos que está en la lista. Es más, es el único que no es una ciudad mexicana que está en esta lista. En el lugar 7 se encuentra Uruapan, en el 6 está Celaya, 5 Tijuana, 4 Zacatecas, 3 Ciudad Obregón, 2 Zamora y 1 Colima. ¿Tú vives en alguno de estos lugares? ¿Coincides con este ranking? ¿Qué opinas? Te leo en la caja de comentarios. Mientras tanto, te hablo del tema principal. Mientras te voy hablando y narrando lo que ha ocurrido, lo que han informado las autoridades hace algunas horas, te muestro la primera parte de las imágenes de este operativo. Estás viendo a elementos de la Secretaría de Marina en acción. Autoridades han informado de dos acciones distintas realizadas en el suroeste del puerto de Chiapas, en donde aseguraron alrededor de 2.400 kilos de coca, 3.512 litros de combustible de origen no comprobado y 3 embarcaciones menores, además de que fueron detenidas en total 10 personas. Aunque estas imágenes han sido compartidas hace apenas unas horas, el operativo data del pasado 20 de febrero.
Aproximadamente a 407 kilómetros del suroeste del puerto de Chiapas, la Marina aseguró los primeros 1.500 kilos de coca, una embarcación menor con 3 motores fuera de borda, y detuvo a las primeras 4 personas. Al día siguiente, es decir, apenas ayer, 21 de febrero, hicieron el segundo operativo, aproximadamente a 496 kilómetros del suroeste del puerto de Chiapas. Aquí aseguraron 900 kilos de coca, 2 embarcaciones menores con 2 motores fuera de borda cada uno, 3.000 litros de combustible, y fueron detenidas 6 personas. La Secretaría de Marina ha informado 2 cosas relevantes. Una, que estos operativos fueron producto de trabajos de recolección y análisis de información. Y 2, que se apoyó de la Guardia Costera de Estados Unidos para hacer los operativos. Según informaron las autoridades mexicanas, en el primer operativo la Secretaría de Marina desplegó a sus elementos para revisar la primera embarcación sospechosa, pero al advertir que a bordo había personas armadas, pidió apoyo precisamente a la Guardia Costera de Estados Unidos. Esta participación queda sustentada bajo lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de abril del 2018. Y justo cuando se le atribuyó la participación del personal naval en el desempeño de sus funciones para que actúe de manera coordinada con sus unidades en trabajos aéreos, terrestres y de superficie. De hecho, como pudiste ver en el video que te mostré, el operativo contó también con rastreo aéreo hacia las embarcaciones sospechosas. Ahora bien, por tratarse de delitos federales, los detenidos todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Te voy a mostrar el resto del video y te adelanto, en el próximo video te voy a platicar de esta imagen que te muestro ahora en pantalla, que es la red de personas que presuntamente operan en torno a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, recientemente detenido. Una red recientemente también dada a conocer por el Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos. Así que la invitación es a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Ahora sí, te muestro el video completo de la operación realizada en alta mar por autoridades, en este caso por la Secretaría de Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.